Buenas, les habla Jesús. Sí, ese Jesús. El día de hoy les traigo un video que debí haber sacado en diciembre. Y si se preguntan por qué me tardé tanto, pues es muy simple, la verdad. Básicamente cuando por fin tenía tiempo me decía a mí mismo, como que era el video después. Y para cuando me di cuenta ya estábamos a mitad de año y... Porfa, no me despidan, chicos, necesito este trabajo, no quiero volver a dormir en la calle. Por favor. Bueno, como les decía, el día de hoy les voy a hablar sobre el cómic Los Desafíos de Ultraman, el cual es una secuela directa del ascenso de Ultraman de Marvel Comics. Esta serie fue anunciada en enero de 2021 y para ella tendríamos a Kyle Higgins y a Matt Groom retomando sus puestos como los guionistas, así como también a Francesco Mana en el apartado artístico. Durante el anuncio de la serie, Kyle Higgins comentó: "Nosotros tuvimos que crear nuestro nuevo universo usando como base a los personajes y conceptos de la serie de televisión. Entonces, en el final de El Ascenso, pusimos ese mundo patas arriba, y ahora con desafíos seremos capaces de explorar las consecuencias de lo ocurrido en Ascenso, así como las posibilidades y tensiones de este nuevo estatus fantástico a nivel global. La introducción ha acabado. Ahora entraremos de lleno en nuestra saga de Ultraman y la escala de peligro de nuestras historias solo seguirá creciendo". Ahora, antes de que comience a hablar sobre la trama, les informo que la historia contiene spoilers sobre el ascenso de Ultraman. Así que para los que quieran leer la historia o estén en proceso de leerla, les invito a dejar el video y volver cuando la hayan terminado. Y si no les importan los spoilers, pues... ok. La historia inicia unas cuantas semanas después de la primera aparición pública de Ultraman. Debido a este incidente, las múltiples apariciones de Kaijus alrededor del mundo y las condiciones que Shin le impuso al USP para ser su agente, obligó a la organización a dar un gran paso, el cual fue convertirse en un ente público, es decir, que ellos continúan su lucha contra los Kaijus, pero ahora lo hacen bajo los ojos de la ley. Esta revelación trae consigo una gran cantidad de reacciones. Algunos toman la noticia de buena manera, otros claman que no se debió mantener la existencia del USP y de la amenaza de los Kaijus en secreto, mientras que otra parte piensa que todo esto es una mentira elaborada por el gobierno. Toda esta tensión comienza a afectar la efectividad del USP, el cual ya no es capaz de mandar agentes a países con los cuales no tiene alianzas, por lo que se ven forzados a recurrir a Ultraman para así no empeorar su ya de por sí delicada reputación. Y es así, en el punto más crítico de la organización, que se produce un evento extraño e imposible, y este es el regreso del soldado perdido, Dan Moroboshi. Para continuar hablando de la historia sin tener que recaer en contarla por completo y darles spoiler, decidí que sería mejor comentar los conceptos y elementos que esta miniserie introdujo, ya que estos son una parte fundamental de el por qué, en mi opinión, esta serie es mejor que su predecesora en muchos sentidos. Primero que nada está la reacción del público hacia el USP. Esto no solo permite un vistazo a este universo desde un punto de vista más civil, sino que también nos deja en claro que este mundo está verdaderamente vivo y no está encasillado únicamente a la burbuja que suele ser su protagonista, su círculo social y su ciudad como campo de batalla. La historia nos muestra a gente haciendo videos de conspiración, tutoriales para sobrevivir al apocalipsis Kaiju, gente poniéndose en peligro solo para poder grabar más de cerca las peleas de Ultraman, entre otro tipo de contenido. Obviamente también hay reacciones más negativas o incluso sectores de la población que siguen negándose a aceptar la existencia de estos monstruos. Pero el punto de todo esto es que la historia te muestra lo que pasaría en nuestro mundo si un día los Kaijus llegaran de una forma muy realista y no simplemente... ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! El segundo concepto que más me llamó la atención es el del estado del USP.
el cual es muy frágil, ya que al revelar su existencia y de que operó en secreto en suelos internacionales durante muchos años, termina afectando su reputación de forma negativa. Esto provoca que el USP se vea obligado a firmar convenios con las naciones del mundo para así tener autorización para mandar a sus agentes y realizar misiones. Pero, en dado caso de que un país no tenga convenio con ellos, el USP no tiene permitido intervenir en una situación concerniente con los kaijus. Aunque a ciencia cierta este concepto se toca muy pocas veces durante la serie, me resulta interesante, ya que se añade ese toque político a la atmósfera de este universo y nos da a entender que este tipo de cuestiones de relaciones públicas y cuestiones internacionales son temas muy jodidos. Además de esto, se nos confirma que efectivamente el USP ya no es capaz de usar los rayos K contra los kaijus. Por consiguiente, sus esfuerzos para combatirlos, aunque son efectivos, requieren ahora de más tiempo, recursos y de agentes, así como también de un uso constante de Ultraman. Por último, destaco el papel de los seres humanos como antagonistas. Como mencioné antes, hubo ciertos sectores de la población que se niegan a creer que realmente existen monstruos gigantes que... ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! Lo que resalto de este punto no es solamente que esta gente trata de negar la verdad, sino que además se sienten ofendidos por lo que representa el USP, hasta tal punto de formar una milicia armada con el objetivo de revelar la verdadera cara del USP. Todo esto desemboca en algo muy interesante y es el hecho de que Shin y por consiguiente Ultraman tienen que enfrentarse a estos seres humanos, no solo de forma ideológica, sino que también física. Al final, todos estos conceptos hacen que una historia que por lo general sería muy de blanco y negro, la terminan transformando en algo más complejo y en el proceso, esta historia termina siendo más gris. Normalmente en este punto del video tendría que hablar de los personajes, pero considerando el cómo fue contada esta historia, creo que la mejor forma de hablar de ellos es combinando su sección con la de los puntos positivos y negativos. Además, así ustedes se ahorran el hecho de tener que escucharme. Digo, así los ayudo a ustedes a ahorrar tiempo innecesario. Para empezar, lo que más me gustó de la historia sería la expansión del lore con múltiples personajes y conceptos. Entre ellos están los kaijus sintéticos, los cuales son capaces de emular los poderes de los kaijus reales de forma casi perfecta. Estos pueden ser robots o inclusive mechas que tienen la capacidad de burlar los radares del USP y hacerse pasar por kaijus reales. También está la introducción de la compañía Kato, una empresa que se centra en la creación de tecnología y soldados capaces de enfrentarse a los monstruos. Y por último, pero no menos importante, tenemos la revelación de que el director Ichinotani no es en realidad la fuerza superior del USP, sino que hay otras personas más arriba de las que todavía no sabemos nada. Hubieron otras cosas que destacaron en la historia, como el nuevo status quo del USP, pero considerando que ya hablé mucho de este tema, me voy a limitar a decir que la realidad que enfrenta la organización eleva la tensión y hace que en general la historia sea más interesante y movida. A su vez, tenemos la inclusión de Dan Moroboshi, que a ciencia cierta tiene un papel muy mínimo en el cómic, que es el de setear el misterio del hermano de Ultraman. Sinceramente, donde Dan destaca en la historia es cuando Shin lo lleva a donde él solía vivir. En esta parte, Dan habla sobre lo difícil que ha sido para él volver a un mundo que ha cambiado demasiado y donde todos los que él conocía están viejos o incluso muertos. Gracias a cómo está construida esta escena, llegas a tenerle empatía y te agrada que más adelante Dan se convierta en una especie de ayuda para Shin cuando él está pasando por una situación personal y muy delicada. Sé que puede sonar como si estuviese alegando mucho unas pocas acciones, pero realmente considero que desarrolla la historia del personaje. Además, al final del cómic se da una buena justificación del por qué Dan aparece y hace tan poco. Hubo otras cosas que destacaron en la historia, como el nuevo status quo del USP, pero considerando que ya hablé mucho de él, me voy a limitar a decir que esta nueva realidad que enfrenta la organización eleva la tensión y hace que en general la historia sea más interesante y movida. Para terminar los puntos positivos, hablaré sobre Shin, el cual tuvo bastante crecimiento en la historia, tanto como persona, así como héroe.
Primero que nada tenemos la relación de él con Ultraman, la cual ahora es más una amistad que una alianza. Ambos se tiran chistes, palabras de ánimo y conversan sobre la vida, dando a entender que su lazo es más fuerte. Pero lo más importante de esta relación es cómo se ayudan a crecer el uno al otro. Por ejemplo, Shin durante gran parte de la historia se ve obligado a pelear contra seres humanos. Durante estos enfrentamientos, Ultraman le dice que no va a intervenir, ya que su raza hizo un voto de no agresión contra la humanidad. Bajo estas circunstancias, Shin se ve obligado a llevar sus habilidades al límite, ya sea convirtiéndose en Ultraman, pero tomando un rol más de rescatista que de luchador, o de actuar en su forma humana directamente. Ahora voy a hablar sobre el crecimiento de Shin como persona. En la historia él tiene múltiples interacciones con su padre, las cuales no voy a spoilear, pero diré que Shin se mandó una cagada en su pasado, y que desde ese entonces no solo ha cargado con esa culpa y ha intentado redimirse, también carga con la desconfianza y la decepción de su padre, el cual considera que su hijo es una persona infantil y que no piensa en su forma de actuar ni en las consecuencias de sus actos. Todo esto marca un paralelismo con sus conversaciones con Ultraman, las cuales ayudan a Shin a entender el punto de su padre y a mejorar. Para el final de la historia, Shin comprende la lección que su padre le quiso dar y le dice que sin importar la desconfianza que éste le tenga, él va a continuar por el camino que ha elegido, que va a seguir cargando con la culpa de lo que hizo durante el resto de su vida y que lo quiere, y que aspira a que su padre también lo quiera, así sea en el fondo. A diferencia de Ascenso, Desafíos tiene pocos problemas. Eso sí, arrastra una que otra cosa de su predecesora, como la finalización abrupta de las peleas, pero como dije, no es la gran cosa. El verdadero problema de la historia, el cual no es grave pero sí notable, es el manejo de los personajes secundarios de la anterior historia, como es en el caso de Kiki, el Capitán Muramatsu, entre otros. Estos personajes se ven relegados a únicamente cumplir la misión de turno, darle apoyo táctico y emocional a Shin, y dar algún tipo de información que expande el lore del universo. Más allá de eso, los personajes son estériles y no tienen ningún tipo de desarrollo. Kiki ya no cuenta con esa curiosidad que la llevó a descubrir el proyecto secreto del USP, o Munamatsu, el cual tenía una capacidad de liderazgo que tanto lo hacía destacar, ahora solo es un compañero más. Por ejemplo, en un punto de la historia, Munamatsu lleva a Kiki y a Shin a la compañía de un ex científico del USP, ya que este puede tener información de cómo el Frente Armado está consiguiendo sus recursos tecnológicos. A simple vista, uno podría decir que esto es un acto de iniciativa por parte de Muramatsu. El problema es que apenas llegan al lugar, este queda totalmente relegado a un segundo plano, y son los personajes nuevos quienes se roban la escena. Y ojo, esto no es nada malo, para nada. Esto significa que los nuevos personajes dejan una buena impresión en el lector. Pero nuevamente, los personajes originales están quedando en la nada. Pero hey, por lo menos puedo decir que Muramatsu tuvo esta escena y otra más, porque Kiki no tuvo nada. Y lo peor de todo es eso, que aunque estos dos personajes no hacen nada, por lo menos tienen un mínimo peso en la historia. Y esto lo digo porque hubieron personajes que fueron importantes en Ascenso, como el director Ichinotani, que si mal no estoy, solo tuvo 5 paneles en toda la historia. Y otro que era el Dr. Yamamoto, solo tuvo una mención. Entonces, háganse una idea. En fin, como dije anteriormente, no es un error grave, pero te deja pensando sobre si estos personajes realmente serán importantes a largo plazo o solo serán los amigos de Shin. Re largo quedó el video. Bueno, realmente dije todo lo que quería decir acerca de este cómic, así que para terminar la review solo diré que es un tremendo avance con respecto a su antecesora, y verdaderamente es una muy buena historia, que no solamente hace que su protagonista avance, sino que también expande su universo, y nos da un vistazo a las cosas que nos depara el futuro. Y si no me creen, pues miren qué tan buena está esta cosa. Antes de terminar el video y hacerles el acto de terrorismo que es privarles de mi voz, voy a darles unos cuantos anuncios. El primero es que resulta y acontece que 2 o 3 semanas después de que subí mi primer video de Ultraman, nuestro querido líder, Nicolás, me dijo que Panini México anunció que próximamente publicaría el ascenso de Ultraman. Grande Nico y Panini,
refutando mis videos a menos de un mes de publicarlo. Por los momentos solo se saben dos cosas. La primera es que el cómic va a salir en 2022 y la segunda es que va a salir en México y en Argentina, pero se espera a que en el futuro se nos diga una fecha exacta de salida y los demás países en donde podría salir el cómic. El segundo anuncio es que Marvel Comics ha confirmado que en agosto se va a empezar a publicar la tercera parte de esta saga, que se llamará El Misterio de Ultra Seven. Y si todo sale bien y la serie no sufre ningún tipo de retraso, esta terminaría en diciembre, por consiguiente yo podría hacer el video para ese mismo mes o a más tardar en enero. Claro, esto es asumiendo que no me vuelvo a dormir. Pero no se preocupen, porque el tercer anuncio es que traeré nuevo contenido a mis videos. Es más, el siguiente video es uno muy especial, el cual va a ser dedicado a un personaje que es muy querido por muchos. Y seguro algunos se van a preguntar, ¿quién es esa persona? Pues miren, no quiero arruinar la sorpresa, así que solo les diré lo siguiente. Cristo viene. ¡Chao, concha tu madre!